Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy domingo, día del Señor. Y digo del Señor porque es como que, así como nosotros pertenecemos al Señor, cada día le pertenece a Él. Pero uno en especial es día de dedicación. Y eso quiere decir día del Señor, domingo, día de dedicación. Hoy es para dedicarle a Él todo lo central. Descansamos, todo lo que hacemos tiene que tener esa distinción, esa luz. Iluminado por medio de la fe, es el día del Señor. A veces nos olvidamos de esto y esperamos el día domingo para otras cosas. Un cristiano debe estar siempre atento. Domingo, y el otro día lo expliqué, viene del latín dominus, que es amo, dueño, Señor. Y por eso quedó desde el comienzo de la iglesia cristiana, quedó dedicado este día, el primer día de la semana, se le puso el nombre de domingo, o sea, día del amo, día del dueño de mi vida, día del Señor. Bien, el mensaje está centrado en algunos versículos muy importantes de la Escritura, pero la palabra es paternidad. Así como se ha diluido el valor y la importancia de la paternidad en la sociedad del mundo, así es también como la paternidad ha llegado a ser algo horrible para muchísimos sectores y colectivos de la sociedad. Nadie quiere ya esa especie de presencia de paternidad, porque todo lo que tenemos como medio al escucharlo, al pensarlo y al experimentar lo que nos rodea cada día, es como que nos empuja a una realización de independencia total. Entonces, a nuestros padres, acá en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, nuestros padres, nuestro padre, nuestro papá, es el viejo. Llegó a viejo. Y porque ya es viejo no entiende muchas cosas. El afecto paternal se le tiene justamente en esa línea de conceptualización. Es viejo, débil, es ya decrépito, que quiere decir que tiene fallas. Y se nota muchísimas veces que en el propio afecto filial de un hijo que trata con su padre, lo trata bien, le da un abrazo, pero al excederse en ciertas expresiones, lo está como vilipendiando, le quita esa unción paternal. Ya lo quiere, lo cubre porque ya está viejo. Es un ser humano, está viejo. Mi viejo. Y esto ha deteriorado tanto en nuestra vida, esa influencia de lo que el mundo predica, que el pensamiento y el concepto de padre también se ha diluido y ha desfallecido en la vida del cristiano, en las iglesias. De manera que a mí me educaron desde chico
con un sentido de paternidad. Y desde los 9 años para adelante, yo tenía la idea, mis profesores, ¿no?, en el colegio, eran todos padres. Qué alto concepto que yo tenía de estas personas. Y yo veía que había una distancia, pero había un buen trato. Eran los padres. Y el catolicismo guarda esto, pero lamentablemente se transformó siempre en un formato. Todo puede ser verdad o formato. Todo. Lo mejor que tengas en tu pensamiento puede ser verdad o mentira. Mentira, formato. La religión es formato, estructura mental. Así que con esto que se llama Biblia, podemos tener simplemente un formato bíblico para vivir y movernos. Pero lo curioso que lo central del mensaje de Jesús es que Él vino a manifestar en Él quién era el Padre. Eso es lo central de la obra de Jesús. Y que todos aquellos que iban a creer en Jesús se iban a poner en el camino de conocer al Padre. Y cosas que cuestan comprender, como me pasa a mí, que uno nunca termina de absorber y completar un hecho desconcertante, como por ejemplo, Jesús hablaba tanto de su Padre que un día Felipe, uno de los discípulos, le dice, Señor, muéstranos al Padre. ¿Dónde está el Padre? ¿Quién es el Padre? Porque mi Padre y mi Padre y mi Padre, y yo he venido y mi Padre y yo uno somos, y cosas que ellos no podían captar. Pero la respuesta desconcertante de Jesús todavía está reverberando en la historia de 2000 años. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen. ¿Qué merengue se te hace en el cerebro? Es que nuestra realidad humana opera por casilleros, cuadritos, todos cuadritos. No podemos entender a Dios, jamás, ni lo entenderemos. Jamás podremos saber por qué es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y son 3 personas, distintas como personas, únicas como naturaleza y absolutamente necesarias como existencia. Dios es una familia. Y por eso, una de las cosas que el Padre quiso para el Hijo es que el Hijo comprara un pueblo para enriquecerse. Ese mismo Dios que va a seguir por la eternidad siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero el Hijo será premiado, enriquecido por el Padre. Ahora, ¿el Hijo es el Padre? No. El Padre no es el Hijo y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. No lo vamos a entender. Agustín de Hipona, uno de los padres de la Iglesia cristiana, encaró esto porque era sumamente inteligente y hasta el día de hoy
Agustín, San Agustín para los católicos, Agustín, una mente preclara para estudiar y luego recibir la revelación de Dios. No pudo penetrar este hecho. Y hay una anécdota que yo ya la he contado. Un día estaba Agustín en la orilla del mar, caminando, yendo y viniendo en la playa, y de pronto vio que estaba con este tema. Esa es una tradición. Estaba con este tema de cómo puede ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios, y que a la vez sean uno, pero diferentes. Y de pronto miró y vio un niñito que estaba haciendo un pocito en la arena. Y le llamó la atención al gran Agustín. Se arrimó y le preguntó, ¿para qué haces ese pocito en la arena? A la arena y la ponía a un costado. Y dijo el niño, voy a poner todo el agua del mar en este pocito. Entonces Agustín le dijo, niño, si piensas un poquito te das cuenta, jamás lo vas a conseguir. Bueno, lo mismo es lo que tú quieres hacer. Desapareció el niño. Así que no te hagas problema por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, cómo se juega, cómo es la Trinidad. Eso es un misterio de Dios, que no está dado para que el hombre lo entienda, pero sí está dado para que lo creamos. Y en base a eso, que es agregado en la Escritura, podamos concluir cuál va a ser el lugar, nuestro lugar en esa Trinidad de Dios. Cosas que Jesús dijo, he venido a mostrar al Padre. Yo y mi Padre uno somos. Nadie va al Padre si no es por mí. El Padre fue el centro y el eje de su predicación. Yo quisiera que veamos ahora la Escritura. Veamos un par de versículos en 1 Corintios, capítulo 4. El ministerio de los apóstoles, dice el título, y yo me voy a remitir directamente al tema de la paternidad. Estamos ahora con que el apóstol Pablo tiene el centro de su mensaje paulino en la manifestación del Padre. Y vean ustedes, versículo 11. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos por ellos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria, la basura del mundo, el desecho de todos. Eso le escribe a los corintios. No escribo esto para que ustedes se avergüencen, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque ustedes tengan 10,000 sirvientes, aquellos que les prometan que les van a ayudar,
aquellos que les digan cuál es la salida y la solución de cada problema, de aquellos que les aconsejen. Dice, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Hoy corremos el riesgo de tener una iglesia cristiana apátrida. Y el Evangelio no puede seguir hasta la venida del Señor siendo vigente si no es a través de engendrar hijos. Y si tú no te sientes hijo de alguien humano, todavía no estás en el camino de la realización y del perfeccionamiento que quiere hacer el Espíritu Santo en tu vida. Pablo no tiene ningún pudor ni nada de establecer. Pueden tener gente que les ayude, consejeros, etcétera, 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 pero yo los engendré en Jesucristo. ¿Quién te engendró en Jesucristo? Para que le puedas decir papá o padre. Es indispensable que en la iglesia haya esto. Hace muchísimos años yo prediqué sobre la paternidad en una iglesia grande. Y cuando yo terminé mi predicación, había más de miles de personas, una iglesia muy grande. Y dije, hermano, le voy a dejar un consejo. Si usted siente que su pastor no es su padre, comience a orar por su pastor. Porque la iglesia está para tener padres que engendran y luego que crezcan y luego que puedan ser aquellos que van a engendrar siempre en el Evangelio. Hoy tenemos rota esa cadena, por lo cual muchísimos creyentes solo quieren llegar a ser creyentes y realizarse por medio del Evangelio o en el Evangelio y ser modelos, ser líderes, grandes conductores. Pero sin padres y sin hijos, la iglesia no puede funcionar. Porque el que comprende la paternidad es porque ha tenido un encuentro con el Padre de los Espíritus, que es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es hombre. Sigue el versículo 16. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. No puede manejar personas para el Evangelio, el apóstol Pablo, que no sean hijos de él, formados a su lado, hijos, porque si no, son malnacidos, malcriados y toman cualquier orientación. ¿Por qué? Porque no tienen padre, son huérfanos. Y el huérfano se siente abandonado y va para cualquier lado en la vida, no tiene rumbo. Yo agradezco al Señor que desde niño tuve padres. Siempre alguien fue el que me guió en esta etapa. Y después en la otra etapa apareció otro por razones de coyuntura histórica, personal. Otro. Ese es la figura necesaria para que yo ejerza mi filiación espiritual. Es necesario que el creyente ejerza filiación espiritual. Y eso es uno de los grandes temores que yo tengo hoy como siervo de Dios, como cristiano,
como llamado al ministerio, uno de los grandes temores, no sé cómo va a terminar esto, pero el daño que hace la iglesia electrónica, que no engendra hijos a través de padres, sino a través de esto. Entonces puedes elegir el modelo de conductor para tu vida, el que quieras. Apretás una aplicación, vas a YouTube y tenés lo que quieras, lo que te guste. ¿Cuál de todos esos es tu padre? Necesitamos algo, no un aparato frío, con exposiciones frías. Nosotros somos seres sensoriales y necesitamos la presencia de alguien que nos hable, que nos aconseje, a quien le podemos decir: gracias. Usted me dio palabra de Dios. Acá va la palabra de Dios. Pero si hay uno que me escucha a no sé cuántos kilómetros o miles de kilómetros, no me va a poder mandar un mensaje del corazón diciéndome: usted es mi padre. Porque no lo educó, no lo tuvo al lado, no sé, quizás puede haber estado años juntos, pero no ejerció la influencia de padre a hijo, ni pudo darse la relación de hijo con su padre. Primera carta de Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Versículo 1. Versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Yo puedo tener una iglesia de 300, 400, 500, miles de personas, pero probablemente no pase de 35 a 50 hijos. Esos que han mamado y han verificado que por ahí viene el río de Dios. Por eso que hay muchos siervos de Dios, pastores dedicados, pero no tengo la idea, no tengo la certeza de que haya multitud de padres llevando adelante el trazado histórico de la iglesia del Señor. Y el padre tiene que morir. Mira lo que decía Pablo en Corintios. El precio de los hijos: amonestación, crítica, desvalorización, hambre, pobreza. Todo es el precio para engendrar hijos por un evangelio que no es lo que dice la Biblia, es lo que yo soy. Por eso engendro. Yo no soy Biblia, no soy un cúmulo de versículos. Yo soy una persona que de la abundancia del corazón habla mi boca. Entonces es muy diferente predicar lo que la Biblia dice y grabar con fuego el evangelio de la paternidad en una vida. Porque ese hijo va a tener siempre una figura paterna. ¿Saben cuál es el problema para mí en el campo de la consejería con muchas personas? Es que cuando yo les hablo del Señor y que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Padre bueno, que Dios es lo más alto que hay y sobre todo tiene amor de Padre, esa persona se endurece,
esa persona se clava, se traba, por una sencilla razón, porque esa persona no ha tenido, y por eso le cuesta aceptar que Dios sea su Padre. El modelo natural, sanguíneo, social, familiar que ha tenido en la imagen de padre es frustrante. Y esa frustración está ahí como para pragmar, como para trasladar, como para ubicar. Cada vez que se habla de paternidad, aparece acá en el cerebro, en la memoria, la imagen de mi padre. Y fuera padres. Es una imagen que queda grabada y que busca eliminar toda paternidad que aparezca. Es un rechazo automático. De manera que, ¿cuánto cuesta? Es un milagro del Espíritu Santo llevar a una persona que tiene una frustración de toda su vida en cuanto a la paternidad humana natural, en donde ha habido un crecimiento desde niño con una imagen frustrante de paternidad, en la imagen de su padre natural. Solo un milagro de Dios cambia esa vida y le hace producir un encuentro hermoso, precioso, con el Padre de los Espíritus, que es Dios, Padre, por medio de aquel que vino y hizo la obra. Y ese milagro que ya está hecho en la muerte de Jesús, se produce históricamente en cada uno de aquellos que de alguna manera crean en Jesús. Segunda de Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, es un líder. Timoteo, yo te formé, te hice un líder de la iglesia. Hoy se construye la organización de las iglesias a través de pasar datos para crecimiento de conocimiento y desarrollo de aquellos que tienen las condiciones para ser líderes. Un concepto empresarial. Un concepto de desarrollo, crecimiento y engrandecimiento personal en la realización humana de una persona que lucha por llegar alto en la vida. Ese es líder. Pero en la iglesia, la palabra que tenemos como algo fuerte y real, transformante, es, con 2 saludos, a Tito le hace lo mismo. Es hijo amado Timoteo. Hijo amado Timoteo. Que te quede esto, porque yo sé que todos, aún los que están creciendo en la fe, se encuentran con este problema. Busca un padre en tu historia de relación con Dios. Como Pablo expresa a distintos hijos que él engendró. Jesucristo. Que el Señor te bendiga.